Bueno, gracias Adrián por la introducción. Un saludo a todos que están desde casa participando del taller. Y bueno, antes de comenzar con las presentaciones propiamente de la temática, me gustaría hacer una breve introducción a lo que es la iniciativa de Unidos por la Eficiencia. Unidos por la Eficiencia. Unidos por la Eficiencia es una iniciativa global liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y fundada por el Fondo del KEF y respaldada por una amplia red de organizaciones a nivel global y empresas privadas. Proveemos asistencia técnica independiente a países en desarrollo, economías emergentes, para la transformación de sus mercados de iluminación, electrodomésticos y equipos a productos más eficientes para lograr ahorros en materia de energía, económicos y medioambientales. Apoyamos entonces lo que es el segundo objetivo de la iniciativa Sea4All, que es de la Secretaría General de la ONU, que es la de duplicar la tasa global de mejora en eficiencia, y esto es muy importante por los beneficios que conlleva, ¿no? Entre ellos tenemos ahorros en la factura de servicio de electricidad por un menor consumo, lo que aumenta el poder adquisitivo del usuario final. A menor consumo hay una liberación de la capacidad de generación eléctrica, lo que permite a los países responder a una demanda que, como sabemos, cada vez crece más. A nivel de negocios, el reemplazo por equipos más eficientes también ayuda a empresas o a pymes a prosperar a través de una mayor productividad. Y por último, en relación a la reducción de gases de efecto invernadero, que como sabemos ayuda a mitigar el cambio climático, contribuye a alcanzar la meta de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados. Para esto nos enfocamos en los 5 productos que en su conjunto consumen más del 50% de la electricidad a nivel global. Y estos son equipos de aire acondicionado, productos de iluminación tanto interior como exterior, motores eléctricos, refrigeradores y transformadores de distribución. Para la transformación de los mercados aplicamos lo que denominamos el enfoque de políticas integradas, y es en torno al cual estructuramos nuestros proyectos, y que serían los 5 componentes que ven en pantalla: estándares y regulaciones, todo lo que es comunicación y etiquetado, mecanismos financieros, monitoreo, verificación y cumplimiento, y gestión ambiental. Con esta gráfica creo que se muestra un poquito mejor la mecánica entre estos componentes. Empezamos en la parte inferior con lo que sería el desarrollo o la actualización de los estándares, los MEPs, ¿no? En base a las características de cada mercado local. Estas regulaciones lo que hacen es prohibir aquellos productos que son ineficientes u obsoletos en ese mercado, y luego se propone un sistema de etiquetado o rescalado, si ya lo hubiere, para poder promover aquellos productos que son más eficientes y brindar información al consumidor final. Todos sabemos que estos productos generalmente son más costosos, y entonces proponemos distintos mecanismos financieros e incentivos juntos con las entidades locales financieras para paliar la brecha de precio y hacerlos más asequibles. Por otro lado, es importante los MBI, o sea, no tiene sentido implementar MEPs si no hay un sistema de monitoreo, verificación y fiscalización que acompañe y que controle su cumplimiento, que asegure la conformación de la regulación en el mercado. Esto incluye el trabajo con laboratorios, entidades certificadoras, estándares de testeo, metodologías, trabajo con aduanas, sistema de registro de productos, entre otros. Por último, pero no menos importante, la implementación de un sistema de gestión ambiental que se encargue de la recolección, el reciclado y la disposición final de los productos descartados, tomando los recaudos de aquellos materiales que pueden llegar a ser peligrosos o contaminantes, puede ser gases refrigerantes y espumas,
para los refrigeradores o el mercurio para las lámparas. Entonces, siguiendo todos estos pasos, nos aseguramos que la transformación del mercado sea robusta y, por tanto, sustentable en el tiempo. Como les comentaba, nos apoya un gran número de socios, desde fabricantes y asociaciones industriales, hasta organizaciones técnicas e iniciativas afines, y también, por supuesto, programas de financiamiento y agencias implementadoras que pueden ser dentro de la familia de Naciones Unidas. El alcance del apoyo que brindamos se puede dividir en 3 niveles. Un nivel nacional, donde desarrollamos estrategias nacionales, brindamos capacitación, asistencia técnica de desarrollo de proyectos, apoyo para la recaudación de fondos. Un segundo nivel regional, con el desarrollo de estudios de mercado, capacitaciones, y el desarrollo de proyectos regionales para armonización de estándares. Y por último, a nivel global, con el desarrollo de distintas herramientas y recursos que están disponibles para todos los países. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los Country Saving Assessment que se hicieron para más de 155 países, en donde se estiman los ahorros energéticos, económicos y medioambientales. Después guías de distintos tipos, como guías de compras públicas, en mecanismos financieros, guías políticas y guías de regulación modelo. Y en esta última me gustaría detenerme solamente un segundito y después mi colega va a hablarnos al respecto, pero estas guías lo que hacen es ofrecer una base mínima para los niveles de eficiencia y otros parámetros de estos 5 productos, para que los países puedan tomar de referencia al momento de desarrollar o actualizar sus MEPs, y fueron desarrollados, bueno, en función de las mejores prácticas a nivel global, pero también con la participación de un gran número de colaboradores del ámbito público, fabricantes, instituciones técnicas, etcétera, lo cual hace que sea una herramienta muy útil y muy valiosa. Bueno, estamos presentes en más de 30 países actualmente con proyectos nacionales y regionales. Este es un paneo de todas las actividades que estamos desarrollando de momento. Y acá algunos ejemplos a nivel de Latinoamérica, proyectos de iluminación en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, con iluminación y productos de refrigeradores y aires acondicionados. Y aquí algunos ejemplos a nivel regional, como talleres de twinning o hermanamiento, en donde representantes de distintos países de una misma región se reúnen para poner en común sus estrategias o actividades, después capacitaciones técnicas y study tours, y después eventos varios como talleres como este. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría compartirles algunas cifras de nuestro Country Saving Assessment, que con las estimaciones en los ahorros por la transición del mercado para los 5 productos para la región. Entonces, en esta primera imagen vemos la proyección de ahorros al 2030 para los 5 productos, en donde, bueno, se ve un gran potencial en lo que es el segmento de productos de refrigeración. En esta segunda imagen vemos también una proyección del consumo total en electricidad para el 2030 y podemos compararlo con distintos escenarios, ¿no? Tenemos el escenario actual, que es la línea gris, en donde estimamos un 15% de aumento del consumo en electricidad en estos 10 años. Y lo podemos comparar con un escenario en donde aplicamos las políticas que hablamos, sobre todo los MEPs, que es la línea azul, en donde si implementásemos los MEPs hoy, en 2020, podemos conseguir que ese aumento, en vez del 15, sea del 7. Y estos valores están en función a los Model Regulation que hablé antes, pero por supuesto los países pueden ser más ambiciosos con sus regulaciones, y de ser el caso, este aumento sería solamente del 1%. Entonces,
Los ahorros por la implementación del MEPS se estiman en 76 terawatts anuales para el 2030. Esto equivale a 35 centrales eléctricas, 48 millones de toneladas de CO2 y un ahorro en la factura de más de 9.000 millones de dólares. Por último, esta última imagen, aquellos países con mayor potencial de ahorros, en el top 3 tenemos a Brasil, México y Venezuela. Bueno, esto es todo por mi parte. Les dejo los enlaces de nuestra página web y distintos videos en caso de que gusten más información. Desde ya, muchas gracias por la atención y esperamos que nos puedan acompañar en estos 3 días de taller. Le paso la palabra a mi colega Miquel. Muchas gracias. Gracias Soledad. Bien, sí, Soledad ya ha introducido un poco, ¿no?, el tema de los estándares de eficiencia energética. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicarlos un poco más al detalle y también ver un poco más al detalle lo que son las regulaciones modelo de U4E para la implementación de estos estándares. Entonces, si me permiten, pues ya podemos empezar con los estándares mínimos de eficiencia energética, conocidos comúnmente como MEPS, y las etiquetas de eficiencia energética. ¿Y qué son estos MEPS, ¿no?, que viene del inglés Minimum Energy Performance Standards? Bien, esto es una norma, un estándar que viene implementado dentro de la legislación de los diferentes países y lo que hace es indicar el consumo máximo permitido para que los productos puedan ser comercializados dentro de ese país, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de estos MEPS en el mercado? Bien, aquí tenemos una gráfica donde aparece el número de modelos en función de la eficiencia energética. Cuanto más a la derecha, más eficiente el producto. Y vemos esta línea negra, que sería la distribución de productos en el mercado sin regular, es decir, sin MEPS y sin etiquetas de eficiencia energética. Cuando implementamos los MEPS, lo que hacemos es eliminar los productos menos eficientes del mercado. Y por lo tanto, al eliminar los productos menos eficientes, lo que vamos a hacer es aumentar el número de productos que sí que cumplen con esos mínimos de eficiencia. Vamos a aumentar ese número de productos en el mercado. ¿Y qué es lo que hace la etiqueta comparativa de eficiencia energética? Bien, la etiqueta de eficiencia energética lo que hace es clasificar la eficiencia de los productos que sí que han conseguido entrar dentro del mercado. Es decir, esta es la etiqueta más conocida, que va con las letras, pero bueno, puede haber otros tipos, donde la A sería el producto más eficiente y la F el menos eficiente. De ese modo, los consumidores pueden realizar una compra más consciente y así aumentar el número de productos vendidos en las más eficientes, ¿no? Y aumentamos el número de productos más eficientes dentro del mercado. Bien, entonces eso es el objetivo, ¿no?, de los MEPS y de las etiquetas. ¿Y cuáles son los beneficios, ¿no?, que también, pues Soledad también ha hablado un poco de ellos, ¿no? Por una parte es la reducción del costo total del producto para el consumidor. Es cierto que cuanto más eficiente, normalmente, no siempre, pero normalmente los precios iniciales son más altos, pero el coste de operación es más bajo cuanto más eficiente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que considerar el coste total del producto, lo que se llama LCC, el Life Cycle Cost, el coste del ciclo de vida del producto, que aquí podemos ver una gráfica donde aparece ese LCC en función de la eficiencia energética, que sería la línea azul, y también vemos una línea roja que indica el consumo de energía. Evidentemente, cuanto más eficiente, menos consumo de energía. Y el costo total es lo que no está tan claro, que sea más caro cuanto más eficiente. Y también no siempre más barato cuanto más eficiente, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en este ejemplo es que para productos poco eficientes, el precio inicial más el coste de operación es más alto que para productos que son un poco más eficientes. Cuanto más eficiencia, la disminución del consumo de energía compensa con el aumento del precio, hasta llegar a un mínimo. A partir de este mínimo, vemos que la disminución en el consumo de energía no compensa el aumento de precio. Esto siempre desde el punto de vista del consumidor.
Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a implementar los MEPs en un país, ¿no? Se recomienda que los MEPs estén alrededor de este mínimo. Es decir, si vamos a retirar productos del mercado, por lo menos que estos no impliquen un aumento en el coste total para el consumidor, ¿no? Teniendo en cuenta también los costes de operación. Y, por supuesto, como también ha dicho Sole, pues puede haber otros mecanismos financieros para ayudar a las personas que no pueden comprar esos refrigeradores que han subido un poco de precio para que puedan comprarlos, ¿no? De todos modos, aún así, aunque lo comprasen al precio de mercado, estarían pagando menos al final de su vida útil. Bien, entonces, podríamos pensar que una vez hemos establecido los MEPs, esta gráfica no cambia y ya nunca más tenemos que cambiar los MEPs. Pero eso no es cierto, principalmente por el desarrollo tecnológico. Y este es uno de los otros beneficios de los MEPs y las etiquetas. Es decir, las MEPs y las etiquetas impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación en los productos. Aquí tenemos un ejemplo de Estados Unidos, en función del tiempo, y lo que podemos ver es la línea, es para los refrigeradores en este caso. Podemos ver la línea verde, que es el precio medio de los refrigeradores en el mercado, la línea roja, que sería el volumen medio, y la línea azul, que es el consumo anual del refrigerador, de los refrigeradores en el mercado. Podemos ver que al inicio hay un aumento del consumo de energía, principalmente debido al aumento en el volumen, y vemos también una disminución del precio porque la tecnología va avanzando y cada vez la tecnología es más barata de producir, ¿no? Y a partir de los años 70 vemos que empiezan a introducir estándares de eficiencia energética, que son estas indicaciones aquí, diferentes años. Y vemos que también a partir de esos años 70, que es cuando empiezan a introducirse los estándares de eficiencia energética, disminuye el consumo pese a que continúa aumentando el volumen. Y no por ello aumenta el precio de los productos, sino que el precio de los productos continúa disminuyendo. Bien. Otro beneficio relacionado con la disminución del consumo de energía es, que también ha comentado Sole, es que se evita la construcción de nuevas plantas de producción de energía eléctrica, ¿no? Y desde el punto de vista económico, la instalación de nuevas plantas de producción es más barato que invertir, es más barato invertir en eficiencia energética que en la producción de nuevas plantas de producción de energía eléctrica. Y además, otra consecuencia de la disminución del consumo de energía son las reducciones de las emisiones de CO2 equivalente, que por lo tanto combaten el cambio climático. Y además estos estándares, además de tener requisitos en cuanto a consumo de energía, hay veces que también tienen otros requisitos de ecodiseño. Por ejemplo, límites en los tipos de refrigerantes que podemos usar. Eso sería en el caso de aires acondicionados y refrigeradores, por ejemplo. Y aquí, como ejemplo, voy a mostrar otro ejemplo también para refrigeradores. ¿Cuál es esta gráfica aquí lo que nos muestra son las emisiones en CO2 equivalente de refrigeradores en diferentes periodos. En 1980, en el año 2000 y en el año 2015. Vemos que para el año 1980 las emisiones eran alrededor de cerca de los 10.000 kilos de CO2 equivalente. Y vemos que hay tres colores, ¿no? El azul corresponde a las emisiones indirectas, es decir, debidas al consumo de energía. El amarillo corresponde a las emisiones directas por el refrigerante usado para hacer funcionar el refrigerador. Y las marrones al gas que está contenido en las paredes del refrigerador. Porque las paredes del refrigerador contienen un gas que también contribuye al calentamiento global, ¿no? Entonces, sería esta parte marrón. Vemos que en el año 2000, debido a mejoras tecnológicas, se disminuyen las emisiones indirectas y también se disminuyen las emisiones debido a los refrigerantes y a los gases que hay en las paredes, principalmente pues, porque se usan otros refrigerantes que contribuyen menos al calentamiento global.
Y finalmente, en el año 2015, vemos de nuevo un avance tecnológico a nivel de consumo de energía y también a nivel de refrigerantes usados, porque hoy en día mayormente se utilizan refrigerantes naturales que contribuyen mucho menos al calentamiento global, ¿no? Bien, entonces todo esto es en parte gracias a esos estándares de los que estamos hablando, ¿no? Esa reducción, ese avance de tecnología y también esa transformación de tecnología en cuanto a refrigerantes también. Bien, no voy a hablar mucho, ya Soledad también ha comentado un poco, ella ha comentado a nivel general, creo que esto es simplemente, esta gráfica es solo ahorros energéticos debido a aires acondicionados y refrigeradores, y como ya ha comentado Sole, lo que muestra es la reducción potencial de consumo de energía si implementamos o actualizamos MEPS, ¿no? Porque hay muchos países que ya tienen MEPS, pero no están actualizados y deben de ser actualizados debido a esas mejoras tecnológicas que van aconteciendo todos los años, ¿no? Entonces, aquí vemos un ahorro de 54 teravatios hora para Latinoamérica y Caribe si implementamos unos MEPS y 41 teravatios hora adicionales si se implementasen unos MEPS más ambiciosos todavía. Bien. Caso específico de Bolivia, como ejemplo, con los 5 productos esta vez, con los 5 productos que ha comentado Soledad también, que representarían un ahorro en el consumo de energía de 770 gigavatios hora. Esto representa el 7,3% del consumo nacional actual de electricidad. Cuando hablo de ahorros anuales, me refiero al 2030, teniendo en cuenta que en el 2020 se implementaron los MEPS más ambiciosos, o se actualizaron los MEPS. Es decir, 10 años después de haber implementado los MEPS, obtendríamos este ahorro de energía. Esto equivale a una planta de generación de 100 megavatios y también a una reducción de emisiones de CO2 equivalente de 530.000 toneladas. Bien, también simplemente para ver un poco, ¿no?, esa aceptación del uso de estándares mínimos de eficiencia energética, podemos ver aquí un mapa donde el color verde oscuro representa donde se han implementado MEPS y etiquetas solo para el sector RAC, es decir, refrigeradores y aires acondicionados, de forma obligatoria, estándares de eficiencia energética y etiquetas de forma obligatoria. El verde claro son de forma voluntaria y el amarillo están en proceso. El gris significa o que no habían datos en ese momento o que no hay MEPS y etiquetas. De todas formas, este mapa es del 2016, por lo tanto, ahora en el 2021 debe haber más países que ya han introducido MEPS y etiquetas para este producto. Bueno, aquí a la derecha no voy a comentar mucho, simplemente un ejemplo de renovación de etiqueta en la Unión Europea, pero no voy a entrar al detalle. Lo que sí que me gustaría ver es, o hacer hincapié de nuevo, es en esa necesidad de actualizar los MEPS y las etiquetas. Y para ello voy a mostrar el ejemplo de MEPS y etiquetas en la región y también en la Unión Europea y también las recomendadas por las regulaciones modelo de U4E. Este ejemplo lo que nos indica es cómo se clasificaría un refrigerador congelador típico de unos 350 litros, dependiendo de su consumo de energía anual. O sea, en la línea vertical tenemos consumo de energía de ese refrigerador típico y a la derecha tenemos cómo se clasificaría en diferentes países. Allá donde no hay color es porque hay MEPS y por lo tanto un consumo mayor que ese no se permite en el país. Por lo tanto, vamos a coger como ejemplo 400 kWh año. Un refrigerador que consume 400 kWh año. Y vamos a ver cómo se clasificarían los diferentes países. Vemos que según las recomendaciones de U4E no se podría comercializar, no entraría dentro del mercado. Dentro de la Unión Europea tampoco entra dentro del mercado, que son estas dos de aquí, la antigua y la nueva etiqueta. Dentro de Chile estaría en el límite
para entrar en el mercado o no, pero si entrase dentro del mercado se clasificaría como, dentro de la etiqueta, como el menos eficiente, porque está cerca del consumo máximo. En México no se podría comercializar, en Argentina se podría comercializar y estaría en el límite entre la clase de la etiqueta menos eficiente y la segunda menos eficiente. En Colombia se podría comercializar, pero solo hasta 2023. En Brasil se podría comercializar y además estaría en el límite para ser clasificado como la clase más eficiente, ¿no? Y en Ecuador y Perú, pues también estaría en la clase más eficiente. Perú no tiene MEPS, por eso aparece aquí. Pueden entrar refrigeradores de hasta 800 kilovatios hora. Por lo menos no habían MEPS cuando se creó esta gráfica. Por lo tanto, vemos que un mismo refrigerador hay veces que no se puede comercializar en algunos países y en otros países se puede comercializar, pero está como clasificado como el menos eficiente y en otros está clasificado como el más eficiente, ¿no? Entonces, es importante esa actualización de MEPS y etiquetas. Bien, ya hemos hablado de la importancia de implementar estos MEPS y etiquetas, estos estándares de eficiencia energética. Pero no es una tarea fácil normalmente porque influencian el mercado, influencian los fabricantes, influencian al consumidor y por lo tanto su implementación tiene que estar basada su implementación tiene que estar basada en hechos, ¿no? Y que no perjudique a los diferentes sectores, ¿no? Tiene que ser ambiciosa, pero no perjudicar de una forma discriminada a los sectores. Por lo tanto, hay que resolver varias preguntas que nos tenemos que hacer para la implementación de estos MEPS y etiquetas. Primero, ¿cuáles son los productos que debo incluir en el alcance de la norma? Dentro de un mismo sector hay diferentes tipos de productos. ¿Cuál es la métrica que debo utilizar para el cálculo de la eficiencia energética? Es decir, hay diferentes métodos de cálculo para la eficiencia energética. ¿Cuáles son los métodos de ensayo que debo utilizar para medir el consumo de energía en el laboratorio? ¿Cuál es el nivel de MEPS que debo utilizar y el nivel para las etiquetas? ¿Y cómo estos niveles van a afectar al mercado y a los fabricantes nacionales e internacionales, ¿no? Y debería incluir alguna cosa más dentro de estos estándares, como por ejemplo limitaciones para los gases refrigerantes. Entonces, como ya he dicho, todo esto se tiene que basar en estudios de cada país, ¿no? Pero lo que se pretende con las regulaciones modelo de EU4E, que ya ha comentado Soledad anteriormente también, las regulaciones modelos de EU4E sería como una norma, un estándar, que sería ya casi con algunos ajustes se podría implementar para que sea un estándar mínimo de eficiencia energética. Como ya he dicho, tiene que haber un estudio específico para cada país. Pero bien, vamos a ver qué es lo que contienen esas regulaciones modelo y cómo nos ayudan a resolver estas preguntas. Voy a usar el ejemplo de la regulación modelo de aires acondicionados. Incluye el alcance, es decir, dentro de aires acondicionados, ¿cuáles son los tipos que están incluidos? Si son split, compacto, portable o una bomba de calor. La regulación modelo también dice que afecta solo a aquellos que son hasta 16 kilovatios. También nos dice cuáles son las métricas o nos recomienda la métrica que utilizar, que es una métrica estacional, es decir, que depende del clima de cada región y para ello incluye unas tablas, que serían estas tablas de aquí, con la distribución del uso del aire acondicionado en 17 climas diferentes. Por lo tanto, usando estas tablas puedo implementar la que más me convenga en el país, ¿no? Donde vaya a implementar la regulación modelo. También tiene recomendaciones con respecto a los métodos de ensayo. Utiliza métodos de ensayo de referencia que son ampliamente utilizados a nivel internacional y reconocidos mundialmente, ¿no? Por supuesto, pues si un país ya está utilizando otro tipo, pues lo puede ajustar, ¿no? al método de ensayo que esté utilizando. Bien, ¿qué más incluye estas regulaciones modelo? Incluyen los niveles mínimos de MEPS.
es decir, cuál es el consumo mínimo que debe tener el producto para entrar dentro del mercado. También, aunque no incluye una recomendación para la etiqueta en sí, sí que, porque las etiquetas son muy diferentes entre diferentes países, sí que incluye una clasificación de eficiencia para baja, intermedia y alta eficiencia. De ese modo, pues esos límites de baja, intermedia y alta eficiencia se pueden usar para tener una idea a la hora de hacer el desarrollo de la etiqueta. Y también incluye límites para los refrigerantes. En este caso, para los aires acondicionados, la recomendación es usar un GWP máximo de 750 para los split y 150 para los autocontenidos. Por supuesto, todas estas recomendaciones están basadas en la disponibilidad de productos a nivel internacional. Para poder realizar estas recomendaciones se ha estudiado cuáles son los productos que hay en varias economías y potencias mundiales, ¿no? Bien. Eso sería todo en cuanto a la introducción, ¿no? De qué son MEPs, etiquetas y también cómo las regulaciones modelo pueden ayudar a implementar esos estándares mínimos de eficiencia energética. Y ahora vamos a hablar muy brevemente, también lo ha comentado Soledad, sobre el monitoreo, verificación y cumplimiento, que en inglés se conoce como MVE, Monitoring, Verification and Enforcement. ¿Y qué es esto de MVE, ¿no? El MVE se conoce como el conjunto de mecanismos usados para salvaguardar el cumplimiento de MEPs y etiquetas. Es decir, no basta con implementar MEPs y etiquetas, sino que tenemos que hacer que se cumplan esos MEPs y etiquetas. Porque si no se cumplen, por un lado, no vamos a tener el ahorro y la reducción de emisiones esperadas, y por otro lado también no va a ser una competencia justa para los fabricantes, porque si unos cumplen y otros no, como no lo vamos a saber, pues competencia desleal, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son esos mecanismos principales para MVE? El primero sería el proceso de certificación del producto, es decir, cuáles son los pasos que debe seguir un fabricante o un importador para introducir productos en el mercado. Esos pasos pueden incluir, por ejemplo, cuáles son los laboratorios que puedo usar para declarar cuál es el consumo de energía. No todos los laboratorios están permitidos, ¿no? Entonces, ese proceso de certificación, entre otras cosas, podría incluir esos laboratorios que están admitidos para el proceso de certificación. Después también tenemos registro de productos. Si tenemos una base de datos donde guardamos todos los productos que se están certificando y también aquellos que fueron rechazados por el motivo que sea, esto también nos va a ayudar a tener un control del mercado y hacer que se cumplan los MEPs y etiquetas. Bien, después fiscalización más directa, como por ejemplo el control en las aduanas, la revisión de documentación técnica, ensayos de verificación. Y con ensayos de verificación me refiero, porque ya hemos hablado de ensayos, de certificación, es decir, yo tengo que tener un ensayo en el laboratorio para decir cuál es el consumo de energía y así poderlo poner en la etiqueta y decir qué pasa en los MEPs. Pero además de esos ensayos de certificación, el fiscalizador podría ir a una tienda, escoger un producto y llevarlo a un laboratorio. Y así ver si realmente cumple con aquello que ha declarado el productor, ¿no? el fabricante. Y después también visitas a las tiendas para ver, o físicas y online, para ver si se cumple con que la etiqueta está en el producto o no. Y por último, las obligaciones, infracciones y sanciones. Es decir, si hay una infracción de no cumplimiento, tiene que haber una sanción. Y esa sanción debe ser proporcional a la infracción. Entonces, puede ser una multa, puede ser
cambiar la etiqueta del producto, puede ser retirar el producto del mercado, ¿no? Depende del nivel de infracción, vamos a usar una sanción o no. Pero todo esto tiene que estar bien claro y tiene que haber algún organismo responsable para este MVE, ¿no? MVE. Y bien, yo creo que eso es todo. Creo que también no tengo más tiempo. No voy a entrar al detalle. Esto era como el proceso de un ensayo de verificación, pero no voy a entrar a explicarlo. Por lo tanto, yo creo que eso es todo con mi presentación. Y si después hay preguntas, pues estaré por aquí encantado para responderlas. Muchas gracias. Paso la palabra para Víctor, mi compañero Víctor. Gracias, Miquel. Espero que se me oiga bien. Bien, pues como se ha podido, mis compañeros han explicado, en serie de iniciativas para permitir la venta o que los equipos que se venden en un país obtengan un cierto nivel de eficiencia energética y una forma de comunicar esos niveles de eficiencia energética a los usuarios. Dentro de estos programas, son programas que bueno, cubren bastantes aspectos. He visto también, por ejemplo, un tema, una pregunta en el chat sobre el tema de desechos de equipos antiguos, que bueno, podemos hablar después cuando terminemos las presentaciones. Otro de los programas, digamos, de los funciones de apoyo que se realizan en estos programas, a veces, no siempre, pero a veces, son mecanismos financieros y programas de compras públicas sustentables. En esta presentación voy a hablar un poco primero de las compras públicas sustentables. Yo pido disculpas ya por adelantado si digo sostenibles, porque bueno, estoy más acostumbrado a decir sostenibles. Sé que en Latinoamérica se utiliza más sustentable. Y luego, dentro de ese apartado de compras públicas sustentables, varios mecanismos financieros que se pueden utilizar. Están centrados sobre todo en la parte pública, mecanismos financieros que se pueden aplicar dentro de la parte pública. Lo he limitado a eso porque bueno, estaba más relacionado con el tema de compras públicas sustentables. También hay otros mecanismos financieros que se pueden aplicar para promover la demanda directamente en el sector privado. Y bueno, si da tiempo en la ronda de preguntas podemos hablar un poco más de eso también. Bien, pues como primera... exactamente. Ahora mismo estamos llevando a cabo un programa de compras públicas sostenibles, sustentables en la zona de la región de sureste asiático, ASEAN, y el África subsahariana, SSA. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, pues estas dos regiones, por cierto, sobre todo ahora en el África subsahariana, se están llevando a cabo varios programas eh, de esto de implementación de MEPS y de etiquetas energéticas. Y se pretende utilizar este programa de compras públicas para apoyar y favorecer la introducción en el mercado de este tipo de equipos eficientes. Hay que pensar que antes de que exista un programa MEPS o de etiquetas, bueno, pues los importadores importan a lo que tienen acceso, que suele ser el equipo más bonito, más bueno y más barato, no tiene por qué ser el más eficiente. De hecho, en muchos mercados, bueno, pues nos encontramos con que sí están disponibles a nivel internacional, pero los fabricantes internacionales, bueno, ya según no pueden vender ciertos equipos en algunos países, pues les van dumping en inglés, mandando muy barato a los países donde no existe este etiquetado y esta regulación. Bien, ¿por qué un mecanismo de compras públicas sustentables apoya este proyecto? Bueno, pues evidentemente la idea es acelerar la demanda de este tipo de productos. Lo que estamos haciendo en África subsahariana y en el sureste asiático se centra en iluminación, climatización y refrigeración.
la estrategia es aprovechar el poder adquisitivo de los gobiernos para mover este mercado. Los gobiernos, los presupuestos del gobierno representan, bueno, pues una parte muy importante de la economía del país, en torno a un 15%. Depende evidentemente de regiones. En la Unión Europea me parece que es un 12%, en la OECD, los países de la OECD es creo que es un 13%. En el sureste asiático y África subsahariana creo que es un poquito más que el 15%, es un 16%. Y bueno, ¿qué modelo estamos utilizando? Pues es un modelo cohesivo para desarrollar, para que los gobiernos compren este tipo de equipos, teniendo en cuenta todos los aspectos, porque muchas veces es fácil centrarse en los aspectos técnicos de eficiencia, pero bueno, los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, compran en base a una cierta regulación. Ellos son unos procesos muy regulados, donde tradicionalmente se compraba solamente por el menor coste, el menor precio. eh, y eso, pues como ha explicado Miquel, los equipos más eficientes tienden a ser más caros, aunque luego el coste del ciclo de vida, el LCC, sea menor hasta cierto punto. Evidentemente, es todo hasta cierto punto. Bien, bueno, lo que estaba comentando es que este programa quiere desarrollar un modelo cohesivo que tenga en cuenta estos aspectos técnicos, también los regulatorios, como decía, así como los financieros. Los gobiernos también tienen, bueno, pues, unas restricciones a la hora de endeudamiento, de cómo contabilizar ciertos proyectos, que bueno, lo hablaremos un poco más adelante. Construimos ya sobre el trabajo realizado, ya hay unas guías técnicas sobre estos equipos y más en general sobre un proyecto de Sustainable Public Procurement, de compras públicas sostenibles. El plan, estamos en ello ahora mismo, se ha realizado un mapeo en estas dos regiones. Hemos desarrollado un toolkit que está ahora mismo está revisado internamente y estamos en fase de publicación. Todavía no se ha publicado, pero se podrá ver en esta presentación algunos de los resultados de los modelos que se utilizan. Y bueno, para abril de 2021 tendremos planeada una capacitación en general para representantes de los gobiernos que estén interesados. Y hasta agosto, septiembre más o menos de 2021, un programa de asistencia técnica dedicada para llevar a cabo estos proyectos en casos concretos. Es decir, ayudar a, pues, bien sea un gobierno local, regional, un gobierno central, para realizar un programa de compras públicas sustentables en estos productos. Y luego un poco de promoción, evidentemente. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Es el mapeo de oportunidades. Hemos ido analizando los varios países que hay en cada región, como decía, desde distintos puntos de vista. Es decir, ellos tienen una ley, evidentemente, de compras públicas, qué región están, tienen un portal de compras públicas que se puede acceder, si está basado las compras públicas en el modelo UNCITRAL. Es un poco técnico, pero incluye ciertas cosas, por ejemplo, como la posibilidad de comprar en función de menores costos de vida, el lowest life cycle costs, no solamente por el menor coste de compra, eso es importante. También hemos analizado si tienen IMEPs existentes y para qué, es decir, bueno, pues estos tienen para iluminación, hay algunos que están planeados, como decía, en África subsahariana hay bastantes países donde se están llevando a cabo estos programas. Entonces, MEPs como etiquetado. Algo importante es si se han adherido al Kigali Amendment del Protocolo de Montreal, es decir, si se comprometen a reducir los gases, no solo que dañen la capa de ozono, sino que tengan un potencial de cambio climático alto, el famoso GWP, que es lo que hace el Kigali Amendment al Protocolo de Montreal.
Y bueno, todo el tema de que convenciones del hilo de la Organización de Trabajo han ratificado. También desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, social, ¿no? Y económico. Social es importante, tienen que cumplir con ciertos requerimientos eh, durante estos procesos de compra. Nos vamos a centrar en principio en Ghana y en Sudáfrica. Esperemos que salga adelante por estos motivos. Bueno, tienen en Ghana, por ejemplo, el programa de etiquetado ya está bien establecido. Tenemos ya un proyecto allí. De hecho, este Cofridis es un modelo financiero, es un programa de mecanismo financiero. Tenemos ya una buena red de contactos allí. En Sudáfrica, bueno, es el referente en cuanto a estabilidad política y programas ambientales en el sur. Y también tienen un programa de etiquetado, aunque ya han estado intentando trabajar con los modelos ESCO, que es algo que hablaremos más adelante. Y bueno, sí, voy a seguir porque creo que esta es la parte quizás menos interesante de la presentación. Vamos a ir yendo hacia los modelos, porque tenemos 5 minutos. Vietnam e Indonesia, motivos similares. En Vietnam hay una gran demanda de aires acondicionados para el sector público. Y vale. Esto es una cosa. Lo que he mencionado. Ups, perdón, dos diapositivas. Lo que había mencionado anteriormente, esa evaluación o ese desarrollo de un modelo cohesivo, hay que tener en cuenta el marco legislativo, tanto nacional, de finanzas y de compras públicas, internacional, es decir, si el país se ha suscrito al protocolo de Montreal y al amendment de Kigali, a los NDCs para la reducción de emisiones, etcétera. Los modelos de compra y financiación, que ahora hablaré un poquito, y qué requerimientos de sostenibilidad, es decir, tanto desde el punto de vista del producto, que van a ser principalmente medioambientales, es decir, bueno, pues bajo consumo energético, los refrigerantes, el empaquetado del producto, etcétera. Y desde el punto de vista del suministrador, que tienen una importancia superior para la parte de aspectos sociales y económicos o de gobierno. También es muy importante, y eso es algo que bueno, vamos a trabajar durante los pilotos, es en esos factores adicionales, esos beneficios adicionales a la comunidad que den una aceptación y un apoyo político. En el mundo de eficiencia energética, y esto es algo que bueno, mis compañeros ya me habrán oído y no me cansaré de decirlo, para vender eficiencia energética no tenemos que hablar de eficiencia energética, hay que hablar de los beneficios, de los otros beneficios que da. Es decir, si yo hago un proyecto de iluminación en la calle, iluminación pública, eh, bien, está muy bien que el municipio se ahorre dinero con ese proyecto, pero a la gente lo que más le va a interesar es bueno, pues que tenga una iluminación buena, de calidad, que se vea más clara, que dependiendo del país hay cierta preferencia por un color más amarillo o más blanco. En Europa ahora bueno, los LEDs se llevan mucho también porque es una luz de mayor calidad, pero tampoco demasiado blanca. En Asia, por ejemplo, les gusta los LED de color casi azul, o sea, ese LED blanco brillante de 6000 y pico kelvins, que en Europa no gusta porque se ve como demasiado frío, pues bueno, ese tipo de factores adicionales que pueden ayudar a que a la hora de decisión, de tomar la decisión de comprar o de desarrollar ese proyecto se lleve a cabo, son muy importantes. Muchas veces son más importantes que la parte financiera, porque al fin y al cabo, bueno, los gobiernos responden ante el público y el público, bueno, la sociedad, les elige en función de lo que se percibe como un valor por los servicios públicos. ¿Vale? Entonces, esa parte de los factores adicionales muchas veces se olvida
pero es muy, muy, muy importante a la hora de entrar en un programa de compras públicas y de presupuestos, de meter el proyecto en los presupuestos, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Em, Aquí vamos a hablar un poquito de los ejemplos, unos ejemplos que están en el toolkit, en el set de herramientas, digamos, que estamos desarrollando con este programa de compras públicas sustentables. El ejemplo que voy a poner aquí es es un proyecto de reemplazo de alumbrado público en una ciudad de 3,5 millones de habitantes. Tienen unos 250.000 puntos de iluminación, que es algo normal para una ciudad de ese tamaño. Sorprende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya tanta? Pues sí, es de los proyectos de Sudáfrica y Pakistán, por ejemplo, este está tomado de Pakistán, es algo normal. Con esos datos, es decir, vamos a ir cambiando, tiene una mezcla de sodio de alta presión, otros puntos de iluminación de vapor de mercurio de alta presión y se va a mover a LED. Con este tipo de precios, una escalación de precios de la energía, del equipo, si hay que hacer reparaciones. Aquí lo que vamos a hacer va a ser un análisis de ciclo de vida, de costos de ciclo de vida, para que esos gobiernos puedan demostrar dentro de su regulación que pueden hacer un proceso de compras en base a costes de ciclo de vida. No solamente por costes de compra. ¿Vale? Todo esto es configurable, evidentemente, se puede cambiar en la herramienta. Y la herramienta lo que hace es analizar estos resultados en función de diferentes modelos de financiación. Digamos, el más básico sería, bueno, pues financiado con recursos propios. Es decir, yo compro los equipos. Se trata, por cierto, de un proyecto de reemplazo. Es decir, la situación base, el baseline, es seguir operando lo que tenemos existente, todos esos focos de vapor de mercurio, perdón, de sodio de alta presión y sí, vapor de mercurio de alta presión, y que es la línea azul que se ve a la derecha. Y los flujos de caja, esos son flujos de caja a lo largo de los años. Y la línea roja son los flujos de caja de este caso en concreto, es decir, de este proyecto estándar financiado con recursos propios. Ahí vemos a la izquierda un pequeño diagrama donde este es fácil porque bueno, se dan unas especificaciones a los suministradores, evidentemente hay un proceso de compra y el proyecto se le da, se instala a la entidad pública y se paga. ¿Vale? Eso bueno, es bastante sencillo. Como se ve ahí, bueno, pues hay un coste de instalación grande, estamos hablando de, bueno, pues de varios millones de dólares. Claro, la iluminación es uno de los principales costes, sobre todo para los municipios, la iluminación pública. Ahí vemos bueno, cuál es la evolución de costes y qué ahorro se consigue con este proyecto. De hecho, a los 3 años y algo ya se ha pagado por sí mismo este proyecto. Este proyecto es bastante interesante. Hay ahí bueno, pues unas lámparas de mercurio que son bastante ineficientes, las lámparas de sodio son más eficientes, pero bueno, también se consiguen bastantes ahorros con los LED. Y bien, pasamos a otro ejemplo. Ese mismo caso, es decir, esa misma situación, esa ciudad de 3,5 millones de habitantes con todos esos puntos de iluminación, decide hacer ese mismo proyecto, pero financiándolo. La financiación creo que era a 5 años con un 20%. Todo esto es configurable. Los resultados que se ven ahí en el punto naranja, en la línea naranja son para este proyecto. Y como se ve, el desembolso es menor,
el desembolso inicial por parte de la institución pública es menor porque se está financiando. Los bancos, bueno, pues piden normalmente un 30% de fondos propios para la financiación, y vemos que, bueno, pues evidentemente cuesta al final algo más porque hay que pagar unos intereses, pero a cambio de tener esa reducción del coste inicial, de la inversión inicial. Claro, este modelo, bueno, pues es, digamos, lo clásico, funciona bien, pero está sujeto a limitaciones. Es decir, las entidades públicas tienen, aparte de sus regulaciones a la hora de hacer compras, también muchas veces tienen una regulación en cuanto a niveles de endeudamiento o, bueno, pues, procesos de aprobación de los presupuestos donde se puede llegar hasta cierto nivel de déficit. No se pueden pagar, no se pueden llevar a cabo todos los proyectos que les gustaría a los diferentes departamentos. Hay que pensar que un organismo público, bueno, al fin y al cabo tiene diferentes departamentos para suministrar unos servicios públicos, y que esos departamentos están realmente en competición por fondos, ¿no? Por llevar a cabo esas inversiones de capital, ¿vale? Entonces, históricamente, ¿cómo se ha resuelto bueno, este problema de no tener suficientes fondos propios? Muchas veces es el caso. Y también ya llegamos a unos niveles de endeudamiento donde, bueno, pues viene el gobierno central o el organismo que regula o que controla los niveles de deuda y de compras, no nos permite hacer esto, no nos permite financiarlo. Pues históricamente se han desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa algo, los modelos estos ESCO, de las Energy Services Companies, que bueno, tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, y bueno, hablamos un poco sobre ellos en el toolkit. Y aquí hacemos también una evaluación de esos mecanismos financieros. Este es el modelo ESA, Energy Services Agreement, que es muy parecido, si alguno de vosotros conoce los modelos ESCO financieros, normalmente a este se le denomina como los share savings, como los ahorros compartidos, ¿vale? Los ahorros compartidos es un caso concreto de esa, es decir, ese performance-based fee que se ve ahí entre el inversor y la entidad pública, es en función de los ahorros y está predeterminado. Ese performance-based fee en otros proyectos se puede llevar a cabo o sea, se puede determinar por otros factores, no tiene por qué ser solamente por el nivel de ahorros, también puede haber por un nivel de calidad, o sea, hay SLAs, Service Level Agreements, que modifican ese fee, ese pago. Pero al fin y al cabo lo que se hace con estos modelos es externalizar la inversión del proyecto. Es decir, hay un ESCO que da una garantía de que el proyecto va a funcionar, va a rendir como se espera. Se vende ese proyecto a un inversor. A veces el inversor es la propia ESCO, es la propia empresa que realiza el proyecto. Y el cliente público hace es pagar por una utilización de ese servicio. Históricamente algo parecido a esto era el lease to purchase, el leasing. Últimamente ya no se hace tanto porque, bueno, ha habido unos cambios en las regulaciones financieras donde ya no se permite este tipo de contratos que sean leasing operativos, tienen que ser leasing financieros, es decir, contabilizan como deuda dentro del balance de la entidad pública, con lo cual la ventaja que tenían pues la pierden, porque lo que quiere la entidad pública es comprar un servicio. Es decir, esto que estamos hablando son modelos de servitización, de cómo comprar un activo sin en realidad comprarle, ir pagando cuotas, ir pagando mensualmente por la utilización de ese activo sin tener asociado en mi balance esas deudas o una deuda, ¿no? Ni ese activo en mis libros, ¿vale?
Ese es digamos, lo que se intenta con este tipo de modelos. Como se ve, los flujos de caja, bueno, pues son interesantes. Al fin y al cabo se paga más, es algo que hay que tener en cuenta. En este modelo, si comparamos con las diapositivas anteriores, en el año 20 se acaba pagando más de lo que se hubiera pagado si la entidad pública lo hubiera comprado con sus fondos propios, porque evidentemente aquí hay unos costes asociados, hay más empresas, hay un empresario, hay un inversor que quieran obtener su rentabilidad. ¿Cuál es la ventaja? Que, bueno, pues no hay una inversión, un desembolso inicial. El desembolso inicial es cero. Y que si está bien estructurado, porque claro, eso también depende de la regulación, depende del país. Si está bien estructurado, se puede contabilizar como eso, el off balance sheet, fuera del balance. Pago por estos servicios, pero no estoy comprando unos activos que me penalizan a la hora de contabilizar como deuda en mis libros. Y por último, el último modelo que quería presentar es una cosa, bueno, es parecida, es el Managed Energy Service Agreement, donde tenemos la parte de realización del proyecto es la misma, una ESCO desarrolla el proyecto, se vende a un inversor, se da una garantía de que va a funcionar y este inversor, al fin y al cabo, lo que da es un derecho a la entidad pública a utilizar ese activo y esa entidad pública lo que hace es pagar un servicio, un fee, una cuota por utilización de ese activo, ¿no? Diferencia con respecto al modelo ESA, pues es que el inversor paga directamente las facturas de la electricidad, ¿vale? Evidentemente la cuota lo que hace es cubrir esos costes. De hecho, estos modelos, si se estructuran bien, se puede presentar de una forma muy favorable al cliente. Se puede decir, mira, usted paga esto en factura de electricidad, me va a pagar lo mismo o incluso con un pequeño descuento a mí y yo le pago la factura de la luz y me encargo de realizar la instalación de las nuevas, bueno, pues en este caso, iluminación. Tenemos que firmar un contrato a largo plazo, es decir, a lo mejor 7, 10 años, donde yo voy a estar pagando estas facturas de la luz, pero usted está pagando menos que lo que pagaba antes y no tiene que realizar ningún desembolso por la nueva infraestructura, ¿vale? Aquí la diferencia es esta, que se paga la factura de la luz. En otros casos, pues existe también esto aplicado a otras tecnologías. Se puede aplicar en frío, que es el modelo que se llama el Cooling as a Service, o sea, los modelos estos de Asset as a Service, Lighting as a Service, Cooling as a Service, son básicamente implementaciones de esto. Evidentemente cada contrato es diferente, cada regulación es diferente, quién tiene los activos, cuándo se permite que se contabilice de esta forma. Cada sitio es diferente, por eso no quiero entrar demasiado en detalles, pero entended que el beneficio es no tener que hacer esa inversión y que el organismo público no entra no tiene una deuda adicional como resultado de realizar este proyecto. Esa es la parte, digamos, de análisis financiero, económico. Hay unos criterios de sostenibilidad o sustentabilidad que tampoco, no voy a entrar demasiado en detalle, pero estos son parámetros técnicos, es decir, que valores de eficiencia energética, que no queremos que iluminen hacia arriba para evitar la contaminación lumínica. Bueno, hay bastantes cosas, contenido de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso era, yo pensaba que tenía otra. No sé si queremos ir a la zona de a las preguntas. Lamento haberme extendido un poco demasiado. Y entiendo que la gente si quiere irse. Si no, pues hablamos un poco de las preguntas que hay. Agradecerles a todos, a Soledad, a Miquel, a Víctor. Realmente muy buena la presentación. Tenemos algunas preguntas, voy a dar paso a las mismas.
tema ha sido de mucho interés y hemos tenido algunas preguntas, así que voy a comenzar. Entendería que cada uno de ustedes iría respondiendo de acuerdo al tema relacionado. Rafael García, ¿cómo logran que el usuario final se envuelva en estos programas y reemplace los productos que ya posee instalados en sus viviendas? Porque a pesar de que existan o propongan incentivos o subsidios, representan un desembolso para el usuario final. Si Bueno, quieres contesto un poco yo también. Háblate un poco, Sole, y si quieres hablo yo un poco de los mecanismos financieros privados. a ver, ¿dónde está tu pregunta? Ah, bueno, parte de las actividades en los programas de U4E es el componente de las campañas de concientización, y me parece que la mejor forma de involucrar al usuario final es a través de la información, sabiendo qué información está disponible a la hora de hacer una compra, para que esa compra sea consciente y tome en cuenta todas estas cuestiones de la eficiencia y el consumo. Se me ocurre que sí, que esa es la mejor forma de involucrar a lo que es el consumidor final. ¿Vos qué decís, Víctor? Sí, solo complementar eso con, como decíamos antes, aparte del programa de etiquetado y de estándares mínimos, también hay programas con mecanismos financieros. Lo que he explicado está más relacionado con el sector público, pero también llevamos a cabo desarrollo de mecanismos financieros para el sector privado. De hecho, en Ghana, el que mencionaba antes, el del Ecofridges, estamos haciendo en Ghana para el sector privado. Y allí lo que se ha decidido es aplicar lo que se llama lo sé en inglés, Green on Wage Finance, es decir, una financiación del equipo nuevo a través de deducciones de nómina, donde de hecho, hoy he enviado un análisis de costo-beneficio para que los usuarios puedan ver cuál es la diferencia económica entre comprar un producto ahí utilizan estrellas, de 1 a 5 estrellas. Una estrella es el equipo menos eficiente, 5 estrellas es el equipo más eficiente. Pues cuál es la diferencia económica. Y para refrigeradores, el caso que teníamos, el plazo de retorno es de 2 años y medio entre comprar un producto que está permitido comprar en el país o un producto de alta eficiencia de 5 estrellas. En 2 años y medio se recupera la diferencia de precio, porque es importante en iluminación en equipos LED sí que se puede conseguir ahorros muy buenos con reemplazos. En equipos grandes donde hay un servicio adicional que es proveer frío, normalmente el plazo de retorno es bueno cuando se compara entre dos equipos. Es decir, me voy a comprar esta máquina o esta máquina. Pues me merece normalmente mucho la pena pagar un poco más por el equipo eficiente que no por el equipo ineficiente. Reemplazar una refrigeradora, bueno, pues equipos antiguos a veces sí que merece la pena, pero hay otras veces que no. También depende del coste, el coste de la electricidad, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Con la siguiente de Luis Carrasco. Me preocupa que equipos no certificados o en desuso en otros países vengan a mi país y que más allá de ser rico por hacer un buen negocio, para nuestro sistema eléctrico sería perjudicial, puesto que le causaría un problema de consumo fuera de ser eficiente. La pregunta, ¿esto cómo se detiene si en mi país aún no tiene este tipo de medición? Sí, lamentablemente este tipo de regulaciones son responsabilidad de los estados. Si el país no tiene la regulación en su lugar, entonces es probable que entre todo tipo de productos
y lamentablemente esa responsabilidad va a caer en el consumidor final. Nosotros como consumidores al final somos los que tomamos la decisión de qué compramos y podemos tomarnos el trabajo de ver las etiquetas, comparar entre los distintos productos que queremos comprar, a ver cuál es la mejor opción que está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero bueno, sí, hay una parte bueno, que está fuera de nuestro control, incluso no solamente en cuestiones que tienen que ver con el consumo, sino también con la calidad de los productos. Y se me ocurre, por ejemplo, el caso de la iluminación LED. A ver, nosotros vamos y compramos una lamparita LED pensando que ya estamos haciendo la mejor compra, la más eficiente, pero puede ser que sea, no sé, una lamparita china de una calidad muy mala y que nos dure 4 veces menos de lo que debería. Entonces, es muy importante ver la información que viene con los productos, con las etiquetas, bueno, y informarnos y hacernos y hacer una compra consciente, ¿no? Sí, como bien lo dices, creo que con respecto a la pregunta, estos equipos que vienen de otros países y tal vez no tienen esa calidad que uno espera, es necesario la regulación pública, ¿no? Como bien decías, la política, para que pueda ese entorno de mejorar vaya ligado a un requerimiento desde la parte política pública. Eh, Seguro. Sí, vamos con otra consulta de Irma Jarquín Arellanes. ¿Cómo hacen en los países para la recolección de los focos luminarias que contienen mercurio? ¿Lo hace el gobierno? ¿Tienen centros de acopio o las empresas o asociaciones de reciclaje? Bueno, bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere responder, si no, lo que puedo decirte, Irma, es esto también depende mucho de la regulación de cada país. Hay países que no tienen ningún tipo de regulación en lo que es la gestión ambiental, entonces todos los descartes se juntan y no hay ningún tipo de reciclaje ni nada. Nosotros en los proyectos incentivamos lo que es la responsabilidad extendida del productor, que es que los fabricantes se hagan cargo de aquellos productos que ponen en el mercado. Esto tiene más que ver con los refrigeradores o este tipo de productos que es necesario que vayan a un centro de reciclaje en donde se pueda gestionar todo lo que son los gases refrigerantes y etcétera. Pero hay muchos países que tienen centros de acopio o mismo facultades u hospitales en donde ya hacen una división de los productos, lo que es todo iluminación tiene que ir aparte, no se tiene que romper, y bueno, son todos estos cuidados que podemos hacer más allá de la regulación vigente. Soledad. Otra consulta de Rafael García. ¿Promueven o participan en esos países en la modificación de las legislaciones necesarias para que las compras del Estado se alineen con la compra de equipos más eficientes? Sí, esa creo que iba dirigida hacia mí. Sí, claro. A ver, lo que hay que entender es que un proceso de cambio de legislación es un proceso largo. Ahora lo que estamos intentando en el programa este de compras públicas sustentables es dar las herramientas a los gobiernos que estén interesados en aplicarlo para que puedan hacerlo en base a la regulación existente. De hecho, la regulación de compras permite, ha habido un gran cambio, sobre todo en los países que hemos analizado del sureste asiático y del África subsahariana. Ha habido un gran cambio pues en los últimos 5 años o así, en esas legislaciones, donde se permiten procesos de compra donde se tengan en cuenta eso, los costos, por ejemplo, los costes de ciclos de vida, se tengan en cuenta criterios adicionales que pueden estar, bueno, pueden ser definidos por el
la entidad ejecutadora que se llama, la entidad que compra los equipos. Entonces, nuestra preferencia es, por supuesto, trabajar con la regulación existente, si se puede, y dar las herramientas, porque el problema muchas veces es que estos gobiernos no tienen la capacidad de plantear un business case, o sea, un caso de negocio, donde se pueda demostrar ese coste de ciclo de vida más bajo y a la hora de presentarlo en los presupuestos. Como comentaba antes, los proyectos entran en competición los unos con los otros. Hay que poder presentar un buen caso de negocio para que salga adelante. Entonces es eso donde queremos ayudarles. Muchas gracias, Víctor. La siguiente de Israel Niño. En referencia a los transformadores, ¿qué especificaciones técnicas los hacen más eficientes energéticamente que los transformadores tradicionales? ¿Es el dieléctrico como medio aislante? ¿Es la disposición final del producto más amigable con el medio ambiente? Bien, yo, bueno, no sé contestar directamente a la pregunta porque yo estoy más especializado en refrigeración y refrigeradores y aires acondicionados, pero se refiere a la eficiencia energética del producto en sí. Entonces, sí, los dieléctricos influyen en la eficiencia energética a la hora de transformar el voltaje, sí que estaría incluido, ¿no? Cualquier innovación tecnológica que vaya hacia un producto más eficiente, no se regula normalmente la tecnología que se usa, sino lo que se hace es regular el consumo o la eficiencia a la cual pueden llegar. Y los fabricantes, por supuesto, pues ellos intentan buscar soluciones para llegar a ese nivel de eficiencia, que normalmente ya existen, ¿no? Los niveles de MEPS están basados a un nivel de eficiencia que ya existe en el mercado, ¿no? Lo que se pretende es aumentar ese número de esos productos con ese nivel de eficiencia y, por lo tanto, esos precios también van a disminuir porque se van a producir en masa, ¿no? Más productos más eficientes, por lo tanto, el precio disminuye y así se va continuando y se va buscando productos cada vez más eficientes. No sé si Soledad quiere añadir alguna cosa o Víctor. No, creo que está Solo bien. quizás un pequeño detalle en transformadores. Transformadores de por sí son bastante eficientes y muchas veces estamos tratando de... A ver, yo no soy un experto en transformadores, esto es de los tratos de lo que he tratado con los expertos. Em, eh, Son ya de por sí bastante eficientes, no tienen partes móviles, tienen dos tipos de pérdidas, son las pérdidas sin carga y las pérdidas a plena carga, es decir, eh, cuando no hay potencia siendo transformada sin carga o a plena carga. Y para no carga depende mucho de lo que le llaman el core, o sea, el núcleo de hierro. Hay ahora materiales, esto es sobre todo ciencia de materiales. Para el núcleo creo que ahora se están desarrollando transformadores que llaman de núcleo amorfo, de metal amorfo, que son bastante más eficientes a poca carga, a baja carga. Y para lo que es las pérdidas a plena carga, es sobre todo vienen derivadas de los windings, de los coils, de los circuitos, vamos, del cobre que está enrollado en el núcleo del transformador. Y eso depende también pues, de la pureza del cobre, cómo de bien se empaquete y esas cosas. Eso es lo que sé. Gracias, Miquel. Bueno, voy a ir cerrando con esta última pregunta. Hay algunas más. Lo que haríamos es tal vez trasladarlas para el día de mañana y con mayor tiempo pues las podríamos abordar. La última es de Luis Carrasco. El modelo MESA es un mecanismo interesante. No entiendo cómo económicamente ESCO puede pagar el servicio y encargarse de la reposición de equipos y cobrar con descuento a cliente consumidor. Tengo mis dudas. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Yo puedo decir que yo lo he hecho, ¿vale? Lo he hecho en el sector privado hace 10 años en Irlanda. Em,
¿De dónde vienen los ahorros? Evidentemente hay que pensar dos cosas. Primero, tienes que tener un buen proyecto, es decir, un proyecto que consiga un plazo de retorno, digamos, interno del proyecto por sí mismo, lo más bajo posible. Si estás hablando de iluminación, pues si consigues un plazo de retorno de 3 años, puedes llegar a firmar un contrato con el cliente de 5 o 6 años, donde tú como ESCO estás amortizando esa instalación a los 5 años y la diferencia, digamos que estás obteniendo beneficios, entre comillas, durante 2 años. Claro, esos son beneficios, o sea, no son beneficios porque hay que también pagar el coste de monitorización, hay que pagar el coste de financiación si se busca financiación externa. Yo donde trabajé teníamos, bueno, era una gran empresa de mantenimiento donde tenía bastante cash acumulado, eran muy buenos negociando los plazos de pago y tenían un montón de cash acumulado que utilizamos para estos proyectos, es decir, se financiaban internamente con el cash de la empresa. Y sí, es todo cuestión de balancear un buen proyecto con un plazo de retorno de por sí atractivo. Suelen ser iluminación LED funciona, optimizaciones funciona, en edificios ventilación variable funciona muy bien, optimización de enfriadoras, optimización de bombeo, cambio de enfriadoras a veces. Y bueno, pues poder, evidentemente el ahorro que se ofrece al cliente es pequeño, es pues a lo mejor un 2, un 3%, un 4%, cuando se espera obtener una reducción en la factura de, bueno, pues de un 15 o un 20%, porque evidentemente todo eso otro va a ir para pagar el proyecto, los costes de capital y el beneficio y los costes adicionales de monitorización, etcétera. ¿Vale? Entonces, sí, funciona. De hecho, el mayor problema no es la parte técnica, el mayor problema es la parte regulatoria. Están permitidos los gobiernos hacer eso y se les va a contabilizar como un operational expenditure, como un OPEX. No va a llegar ahí el regulador a decir, no, esto es un proyecto financiado y tienen que contabilizarlo dentro de sus libros. Ese es el gran problema. La parte técnica sí, hay que buscar proyectos buenos, pero les hay, en iluminación les hay, eso no es problema. Gracias, Miquel. Bueno, agradecerles nuevamente a todos. Han habido muchas preguntas, de interés se nota. Comprometerles para el día de mañana a las 9 horas Quito para continuar con el programa de financiamiento de oportunidades para proyectos de cambio climático, que es el tema de la sesión del jueves 25. Nuevamente agradecerles por su tiempo y recalcarles que las preguntas las estoy almacenando para poderlas contestar el día de mañana, las que no fueron contestadas el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.